escuchado cada uno de sus susurros, incluso aquellos que nunca se atrevieran a decir en voz alta. Ahora que han abierto la puerta, vengan, el vacío tiene hambre y recuerda sus nombres. En los próximos años, el cine de terror promete regresar más oscuro, más ambicioso y más inesperado que nunca. El 2026 se perfila como uno de los años más intensos para los amantes del miedo, con regresos de sagas icónicas, nuevas criaturas, leyendas reinventadas y películas que buscan llevar el género a otro nivel. Hoy te voy a llevar a un recorrido por todas las producciones de terror que están confirmadas y otras que están en desarrollo para estrenarse en el 2026. Algunas vienen cargadas de suspenso psicológico, otras apuestan por monstruos clásicos y varias prometen convertirse en las nuevas favoritas del horror moderno. Prepárate, acomódate, porque lo que está por venir no es apto para corazones débiles. Este es el panorama del terror que nos espera en el 2026. Comenzamos con fuerza el 2026 con dos estrenos el 9 de enero. Comenzamos con la película Soulmate, una producción de Blumhouse. Soulmate es un spin-off de la franquicia Megan. Es un thriller de ciencia ficción, suspenso erótico y con un toque tecnológico. Está dirigida por Kate Dolan, guión de Rafael Jordan y basada en una historia de los productores James Wan e Ingrid Bisu. ¿De qué va la historia? La historia sigue a un hombre que tras perder a su esposa decide comprar un androide con inteligencia artificial para sobrellevar su soledad. Seguimos con Primate. Primate es una película de terror, horror y supervivencia dirigida por Johannes Roberts, quien también coescribió el guión junto con Ernest Riera. Este film está producido por Paramount Pictures. En el reparto destacan Johnny Sequoia, Jessica Alexander y Troy Kotsur. ¿De qué trata esta película? La historia va y gira en torno a un grupo de amigos que decide vacacionar en un entorno tropical. Allí conviven con un chimpancé adoptado por una familia llamado Ben. El conflicto surge cuando tras un accidente el chimpancé contrae rabia, volviéndose agresivo e impredecible. A continuación hablaremos de la película 28 años después, El Templo de los Huesos. La película tiene fecha oficial de estreno el 16 de enero de 2026 en Estados Unidos y España. En algunos países de América Latina se comenta que podría llegar el 15 de enero de 2026. Dirigida por Nia Da Costa y guión de Alex Garland. Del reparto se sabe que estarán Ralph Fiennes, Jack O'Connell, Alfie Williams. 28 años después, forma parte del universo de 28 días después. La saga retoma el horror post-apocalíptico con infectados y supervivencia. El Templo de los Huesos fue filmada junto con la entrega anterior, lo que sugiere que los realizadores planearon la historia como parte de una secuencia más grande. Aunque no hay sinopsis oficial, el argumento retoma justo donde terminó 28 años después. El personaje Spike se verá envuelto en un conflicto con una banda peligrosa liderada por Jimmy Crystal. La amenaza ya no vendrá solo de los infectados. La película plantea que la mayor pesadilla podría ser la propia humanidad. Y seguimos con la película Terror en Silent Hill, que se estrenará el 23 de enero del 2026. La película regresa al cine bajo la dirección de Gans, quien dirigió la primera película Silent Hill 2006, lo que para muchos representa un retorno a la estética y atmósfera original de la saga. En el elenco principal están Jeremy Irving como el protagonista James Sunderland, acompaña a Hannah Emily Anderson como Mary y Evie Templeton como Laura. ¿Qué podemos esperar de la película o qué nos contará? La historia sigue a James Sunderland, un hombre destrozado tras la pérdida de su pareja, quien recibe una carta misteriosa que lo convoca de regreso al pueblo maldito de Silent Hill. Al regresar, descubre un lugar transformado por un mal desconocido, habitado por horrores de pesadilla, monstruos y visiones terroríficas. Ahora hablaremos de la película Enviar Ayuda o Send Help en inglés. Esta película se estrena el 30 de enero del 2026.
Send Help es un thriller horror con tintes de comedia negra, dirigido por Sam Raimi, un autor clásico de terror, producido por Raimi Productions y distribuido por la 20th Century Studios. Los protagonistas son Rachel McAdams y Dylan O'Brien. ¿Qué nos cuenta la película? La trama sigue a dos compañeros de trabajo, Linda Little, que es Rachel McAdams, y su jefe, Bradley Preston, que es O'Brien, que sobreviven a un accidente de avión y terminan varados en una isla desierta. En ese aislamiento extremo, deben dejar atrás sus diferencias, resentimientos y dinámicas laborales para intentar sobrevivir. Pero el conflicto no es solo contra la naturaleza. La tensión, el miedo, las decisiones difíciles y la lucha de voluntades crean una atmósfera cargada de suspenso psicológico. Ahora hablaremos de la película Psycho Killer, que se estrena el 20 de febrero del 2026. Psycho Killer es un thriller slasher de horror crimen dirigido por Gavin Pollock y escrito por Andrew Kevin Walker. ¿De qué trata la película? ¿O qué nos quiere decir la película? La historia gira en torno a Jane Thorne, una oficial de la patrulla de carreteras en Kansas, cuya vida se ve trastornada cuando su esposo, también agente estatal, es enviado con San Pedro. Con todo su dolor y determinación, Jane decide emprender una búsqueda implacable para encontrar al responsable. Lo que al principio parece un caso más, se revela como algo mucho más siniestro. El asesino resulta ser un psicópata en serie, apodado el Satanic Slasher, con una depravación mental y un plan más oscuro de lo que cualquiera sospechaba. Ahora es el turno de la película Scream 7, la séptima entrega de la icónica saga de terror slasher Scream, que se estrenará el 27 de febrero del 2026. En esta nueva película será dirigida por Kevin Williamson, quien escribió los guiones originales de Scream, y correrá el guión por cuenta de Guy Busick. Vuelven varias caras clásicas: Neve Campbell como Sidney Prescott, Courtney Cox probablemente repitiendo su papel de Gail Waters, David Arquette, Matthew Lillard. También regresan varios actores de las últimas entregas, Mason Gooding, Jasmine Savoy, entre otros. ¿De qué trata la película? La historia volverá a centrarse en Sidney Prescott, quien tras los eventos anteriores ha intentado reconstruir su vida, pero un nuevo asesino con la máscara de Ghostface emerge, perturbando aparentemente su tranquilidad. El nuevo Ghostface apunta directamente a su familia. A su hija, interpretada por Isabel May, se convertiría en el nuevo objetivo. Ahora nos enfocaremos en Crystal Lake. No es una película, sino una serie de terror slasher. Sirve como una precuela o reinterpretación del origen del universo de Viernes 13. En teoría, se estrenará el 13 de marzo de 2026. Su creador es Brad Caleb Kane. La protagonista será Linda Cardellini, quien interpretará a Pamela Voorhees, la madre de Jason. El joven Jason estará a cargo de Callum Vinson. La producción arrancó oficialmente en el 2025. En octubre del 2025 se anunció que la filmación de la primera temporada, con varios capítulos, ya había terminado. ¿Qué podemos esperar de esta serie? Crystal Lake pretende explorar los orígenes de los horrores de los Viernes 13. Esto incluye la vida de Pamela Voorhees antes de los eventos que conocemos y la transformación de Jason. Es descrita como una precuela expandida, lo que sugiere que habrá más tiempo para construir personajes, contexto, atmósfera y posiblemente reinterpretar la mitología clásica. Aún no tenemos materiales audiovisuales de la serie, solo tenemos artes conceptuales. Ahora nos toca hablar de la película The Dog Star. Es una película de ciencia ficción post-apocalíptica dirigida por Ridley Scott. Se estrenará el 27 de marzo del 2026. La historia transcurre en un mundo devastado tras una pandemia. Una gripe mortal ha asolado a la humanidad, casi llevándola a la extinción. The Dog Star mezcla el horror de un mundo post-pandémico con una carga dramática importante. No solo se trata de sobrevivir, sino también de lidiar con pérdidas, soledad, culpa y la esperanza de un renacer. Puede atraer a quienes les gustan las historias de supervivencia, introspección, aventura y reconstrucción personal en un mundo hostil. La película Ready or Not 2, Here I Come
Es la secuela del éxito de terror comedia del 2019 Ready or Not. Se estrenará el 10 de abril del 2026. Está dirigida por los mismos realizadores del original, Matt Bettinelli y Tyler Gillett. El guión vuelve a estar a cargo de Guy Busiek y Christopher Murphy. La protagonista Grace es la superviviente del brutal juego mortal de la primera película, pero su victoria no la deja en paz. Ahora ella y su hermana menor están marcadas de nuevo por un grupo de familias poderosas que quieren participar en otro juego mortal para mantener su poder. Hablaremos ahora de la película La Momia. Esta nueva película es un reinicio de la clásica franquicia de las momias. Está escrita y dirigida por Lee Cronin, el mismo director de Evil Dead Rise, y producida por Blumhouse Productions junto a Atomic Monster bajo la distribución de New Line Cinema. La fecha prevista del estreno es 17 de abril de 2026. No debe confundirse con versiones anteriores de la saga. Esta entrega no pertenece a las películas recientes de la franquicia realizada por Universal Pictures. Según lo que han dicho los productores y el propio Cronin, esta nueva momia buscará regresar a las raíces del terror. Será mucho más oscura y aterradora en comparación con las versiones de acción-aventuras previas. Ahora nos toca hablar sobre la película Scary Movie 6. Será la sexta entrega de la saga de parodias de terror comedia iniciadas en el 2000. Se estrenará un 12 de junio del 2026. La película será un reboot, retorno a los orígenes. Los hermanos Marlon Wayans son los guionistas y productores de esta película, y que no lo hacían hace 18 años. Se confirma el regreso de Anna Faris. También volverán los hermanos Wayans, Marlon y Shaw. La idea es rescatar el humor irreverente, paródico y absurdo que caracterizó a las primeras entregas, devolviéndole a la franquicia su espíritu original. Ahora es el turno de la película Evil Dead Burn. Será la sexta entrega oficial de la saga Evil Dead. Está dirigida por Sebastian Banisek, quien coescribe el guión junto a Florent Bernard. Producción a cargo de Ghost House Pictures. La fecha original para el estreno de la película es el 24 de julio del 2026. Según declaraciones del director, Evil Dead Burn será una película cruel, que duela, de las que salgas puesto a prueba. Su intención es entregar un horror brutal, físico y emocional. Se asegura que la película buscará una experiencia intensa, no un terror light o moderado, apuntando a sangre, posesiones demoníacas y una atmósfera de sufrimiento y terror clásico de la saga. Ahora hablaremos sobre la película Flower Vale Street. Es un thriller de ciencia ficción dirigido y escrito por David Robert Mitchell, el mismo director de It Follows. Se estrenará el 14 de agosto del 2026. La película es producida por Bad Robot. El elenco confirmado incluye a Anne Hathaway y Ewan McGregor. Lo que se sabe de la película es que la historia es como un thriller ambientado en los años 80, donde una familia comienza a experimentar sucesos extraños en su barrio. Tras una tormenta violenta, parece que la familia y posiblemente otros vecinos despiertan transportados de alguna forma a una era prehistórica, donde se encuentran rodeados de dinosaurios y criaturas salvajes. Ahora nos toca hablar sobre la película Inside the 6. Será dirigida por Jacob Chase, con guión escrita por él mismo junto a David Leslie Johnson. Es la secuela de Insidious The Red Door de 2023 y marca la sexta película de la saga principal. El estreno está programado para el 21 de agosto de 2026. El rodaje comenzó en septiembre de 2025 en Australia y se completó oficialmente en noviembre de 2025. ¿Qué se sabe de la película? Hasta ahora no se ha revelado realmente el argumento de la película. Se desconoce con exactitud qué acontecerá en esta sexta entrega. Habrá que esperar un poco más. Y ahora hablaremos de la película Clayface. Es una película del nuevo universo cinematográfico de DC Studios, centrada en el villano clásico de los cómics de DC Comics, un ser con la capacidad de cambiar de forma, hecho arcilla.
Su estreno es para el 11 de septiembre de 2026. Según la sinopsis oficial, la película gira en torno a un actor en declive, cuya carrera se arruina tras ser desfigurado por un gángster. Como último recurso, acepta someterse a un experimento científico que lo transforma en una criatura cambiante, un monstruo de arcilla capaz de moldearse a voluntad. Y ahora pasamos con la película Resident Evil. Será un reinicio de la saga cinematográfica basada en los videojuegos de Resident Evil. Está programada para el 18 de septiembre del 2026. Está dirigida por Zach Cregger, conocido por películas de terror previas. El director Zach Cregger ha dicho que quiere realizar una película que honre la atmósfera de los videojuegos, pero sin ser esclavo de su historia. Busca contar una historia original ambientada en el universo del juego. Ahora pasamos con la película Other Mommy. Es un thriller de terror sobrenatural dirigido por Rob Savage, conocido por películas como Host o The Boogeyman. Se estrena para el día 9 de octubre del 2026. La historia gira en torno a una niña, Bella, de 8 años, cuya casa, marcado por problemas familiares, es echada por una presencia malévola que ella llama Other Mommy. Ahora hablaremos de la película Werewolf. Es una película de terror horror histórico dirigida por Robert Eggers. Su fecha de estreno es para el 25 de diciembre de 2026. El guión lo escribió el mismo Eggers y el film estará ambientado en la Inglaterra del siglo XIII con un contexto histórico folclórico muy marcado. Originalmente, Eggers planeó filmar esta película en blanco y negro, pero finalmente se decidió que será a color. Werewolf será una película de hombres lobo, aunque no en la versión moderna o típica. Se piensa como un horror medieval, con una atmósfera oscura, folclore, ambientación rural medieval, miedo y horror más visceral y psicológico que comercial. De hecho, Eggers mismo ha dicho que es lo más oscuro que jamás ha escrito. Te contamos que hay muchas otras películas de terror que se vienen para el 2026, pero que aún no tenemos material audiovisual ni fechas concretas para su estreno. Pero de todos modos te lo menciono y si gustas más adelante haré otro video para darte mayor información de ellas. Igual te dejo algunas imágenes de referencia para que tengas una idea de cuáles son. Somos Actividad Paranormal. Síguenos en nuestras redes sociales y conocerás los resúmenes de series y películas que el Rey del Grito te contará. Subimos videos todos los jueves. Suscríbete, síguenos y déjanos tu ofrenda. Mejor tu like. Me quemo, me quemo, me quemo.